Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Nueve de la mañana, abren las bolsas europeas y ojo porque lo hacen con noticia de última hora porque la minera Anglo American ha rechazado la oferta, la OPA, que lanzaba por más de 31.000 millones de libras BHP. Rechaza la Junta de Anglo American esa OPA por considerar que subestima significativamente a la empresa y sus perspectivas futuras. Decisión que se va a cotizar hoy en la Bolsa de Londres. Vamos a ver cómo recibe esta noticia las acciones de Anglo American. Abre las bolsas europeas, tenemos al IBEX 35 ya en marcha y lo hace tal y como apuntaban los futuros, con subidas, Ángeles Lozano. Efectivamente, del 0,56% recuperamos los 11.000 puntos en 11.045. Vamos a ver por dentro qué está sucediendo. Grifols, uno de los que más caía ayer, sube un 1,9%. Celnex recibe sus resultados con un avance del 1,83 hasta 31,73 euros por acción. Recuerden que se publicaron ayer tras el cierre del mercado. Y buen tono también, avances de 1,5 porcentual para ArcelorMittal. Entre los grandes, Santander subió un 1,25 y solo 4 valores moviéndose con descensos. Tenemos a Laboratorios Farmacéuticos Rovi, que ayer se disparaba un 6, sufriendo recogida de ganancias, baja un 1,36. Ferrovial pierde medio punto porcentual, un 0,3, retrocede Redella y Unicaja en negativo, pero consolidando niveles. Si nos vamos al mercado continuo, aquí lo que tenemos es a Montevalito encabezando las subidas, un 3,6%. También están subiendo los títulos de Urbas, un 2,45%. Eidrins está ganando 2 puntos porcentuales. Entre los que caen, Naturhaus se deja un 2%. Rovi se nos cuela aquí. Airbus también retrocede un 1,5% y Atris Health está bajando un 0,7%. Recuerden que hoy el dato más destacado es ese deflactor de consumo privado en Estados Unidos. Tenemos la prima de riesgo en 79 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,39. El resto de Europa, Manuel, ¿cómo arrancan? Pues subidas que vemos ahora mismo para París del 0,6%, prácticamente lo mismo para el DAX, avances del 0,55%. Vemos también como Londres inicia este viernes con alzas del 0,63% y el mejor de momento sigue siendo el MIPTER italiano, creciendo un 0,73 con tan solo un valor en negativo. Es el ERA, una corrección que llega al 0,35%. El resto son subidas, la más contundente la de Saipem, avanzando un 1,8%. Dentro de Londres, como decíamos, las subidas son del 0,6%. Muy importante esa situación de Anglo American tras rechazar esa oferta de más de 37.000 millones por parte de la americana BHP. Por esa situación y que estás cayendo, pues vamos a decirlo, medio punto porcentual ahora mismo las acciones de Anglo American. Recordemos también esa oferta que consistía en 24,91 libras por acción, valorándola, como decíamos, en casi 31.000 millones de libras. Recordemos que lo que más cae ahora mismo en Londres son los títulos de Combatec, una corrección que llega al 5,3%. NatWest, en otro lado de la tabla, avanza un 3,12%. Es una jornada en la que dentro de Frankfurt observamos que la cara es para Sartorius, avanzando un 1,5%, la cruz para la química BASF está dejándose un 1,5 porcentual, y en París observamos que las acciones de Airbus están perdiendo un 1,9%. La compañía ha anunciado una fuerte caída del beneficio operativo en el primer trimestre, muy por debajo de las expectativas de mercado, ahora mismo cayendo un 2%. Y en el otro lado de la tabla, otra compañía que presentaba cuentas es Saint-Gobain, avanza un 4% después de facturar 11.360 millones de euros. Es por menos de lo que hacía un año atrás, pero el dato está por encima de lo esperado. Significativa también cómo se recupera Kering, la firma de lujo, tras esas caídas, ese profit warning y esas menores ventas en China que lastraban a la compañía, subiendo un 2% junto a los títulos de Pernod Ricard, y eso es lo más destacado en Europa. Recordemos que en Asia venimos de un cierre con mayoría de ganancias, avances para el Hansen de Hong Kong del 2,3%, ha cerrado Tokio con alzas del 0,8%, en una jornada en la que ya mirando a Wall Street los futuros anticipan avances que van del orden del 0,2% para el Dow Jones de Industriales, que ayer era la bolsa más castigada. El futuro vinculado al tecnológico Nasdaq cotiza con avances superiores al punto porcentual. Veamos también la evolución
evolución de las materias primas vuelven a apreciarse y ya está más cerca de la cota de los $90 el barril de crudo Brent, el de referencia en el viejo continente, ahora mismo $89,6 y también se aprecia un 0,6%. El West Texas, el crudo ligero de referencia en Estados Unidos, $84,12. Y en las divisas, las situaciones de un yen muy débil frente al dólar vuelve a tocar mínimos de los últimos 34 años por encima de las 156 unidades y el euro que sí que está fuerte frente al dólar 0,735. Y ya tenemos ese dato de la EPA que esperábamos, un dato que como cada trimestre, que como cada mes nos acerca Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos. Y ojo a ese dato de la EPA que no es nada positivo para el mercado laboral, porque la economía española destruyó en el primer trimestre del año casi 140.000 puestos de trabajo, 139.700 ocupados menos, que deja la cifra de afiliación en 21,25 millones de afiliados. Cae la ocupación y sube el paro en el primer trimestre en 117.000 personas. Estamos ante el mayor incremento del paro en un trimestre, según la EPA, desde el tercer trimestre del año 2020. Esa cifra de ocupación es la mayor caída de ocupados desde el segundo trimestre del año 2022. Baja la ocupación, sube el paro y sube también la tasa de paro, casi medio punto porcentual. Se queda esa tasa de desempleo en el 12,29%. Es la más alta desde el primer trimestre de 2023. Enseguida, con la ayuda de Valentín Bote, entramos por dentro en ese dato de la EPA y vemos qué sectores son los que más se han visto lastrados, donde se ha destruido más empleo en este primer trimestre del año. Un dato, el de la EPA, junto a toda la actualidad del mercado laboral, que pueden conocer en randstadresearch.es. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Piensa en un producto y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿verdad? Pues eran unas finísimas Campofrío o un litro de aceite de oliva extra Carbonel monovarietal. ¿No? Pues da igual, porque si no era ninguno de estos 2, te contaré que en Supercore, Hipercore y en el supermercado del Corte Inglés tienes miles de productos más a 3 por 2. Es decir, te llevas 3 productos y pagas solo 2. Como en todos los estuches de 20 cápsulas de Café Delord, en todos los productos Nivea o en el detergente Ariel Oxy. Es fantástico, ¿verdad? Y como siempre, en el Corte Inglés disfrutas de la mejor oferta en productos frescos, charcutería y también platos preparados. Y ahora además te llevas un 21% de regalo en todos los vinos y licores de nuestra bodega, de nuestro catálogo especial, que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier producto de la bodega. Ya sabes que puedes realizar tus compras en tienda, en la web y también en nuestra app. Aprovéchate solo en Supercore, Hipercore y en el supermercado del Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. 9 y 9 minutos de la mañana. ¿Dónde tenemos Ángeles Lozano, al IBEX 35 hasta ahora? En 11.053 puntos, sube un 0,64. Enseguida volvemos al mercado para ver los protagonistas del día, cómo se están comportando tanto en España como en Europa. Antes hay que analizar ese dato que acabamos de conocer. Ha publicado el INE la encuesta de población activa del primer trimestre del año, que nos deja la mayor caída de empleos en 4 años. Baja la ocupación en 139.700 personas. Es la mayor caída desde el segundo trimestre del año 2020. Sube el paro en los 3 primeros meses del año en 117.100 personas. Es el mayor incremento desde el tercer trimestre también del año 2020 y sube la tasa de paro casi medio punto hasta el 2,29%. Valentín Bote, director de Randstad Research, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. El primer trimestre suele ser tradicionalmente malo para el mercado laboral porque termina la campaña navideña, pero este año teníamos la Semana Santa. No sé si tan malo se esperaba. ¿Cuál estuvo la reacción del dato? Bueno, pues vamos a ver, sin duda en un primer trimestre no es extraño ver una caída del empleo. En la EPA llevamos desde el año 2008 viendo este comportamiento en el primer trimestre. Lo que ocurre es que en este caso la caída ha sido especialmente elevada para lo que estábamos acostumbrados en los últimos años. Como bien decíais, pues de hecho justo el año pasado fue una caída que no llegó ni a 10.000 personas el empleo. Y en esta ocasión, pues 140.000. Algo parecido sucede con el paro. También un mal dato. No es extraño ver un aumento del paro, pero no de 117.000. Y la Semana Santa, pues bueno, sí, quizá debería habernos dado alguna alegría más. Y de hecho, probablemente lo ha dado en las últimas semanas de la encuesta, porque hay que recordar que esta encuesta se elabora con 13 oleadas de encuestas semanales, no se hace en un único día. Entonces, bueno, pues en las últimas semanas donde estaba la Semana Santa sin duda habrá contribuido. Pero aún así tenemos ese aumento de la tasa de paro de medio punto, lo que sin duda pues no parece una buena noticia y nos demuestra que el mercado laboral pues en estos últimos meses pues está dando síntomas de debilidad. Nos estás diciendo, Valentín, que si la Semana Santa el desastre podría haber sido de proporciones mayúsculas. Bueno, no sé si de mayúsculas, porque también hay sectores que la Semana Santa frenan un poco. La Semana Santa, sin duda, activa brutalmente el turismo, pero otras actividades pues más industriales o actividad de construcción, por ejemplo, al haber más festivos en la semana, pues se ralentizan un poco. Pero el saldo normalmente la Semana Santa suele ser positivo y, bueno, pues en este caso hay que pensar que en este trimestre ese efecto positivo está incluido al final del trimestre, ¿no? No sé si has tenido tiempo a echar un vistazo por dentro a estas cifras que ha publicado el INE a las 9 de la mañana, pero por sectores, por lo que hayas podido ver, ¿dónde se ha destruido más empleo en este primer trimestre del año? Tradicionalmente, ¿cuáles son los sectores que peor se comportan en este primer trimestre del año? Bueno, por sectores, lo que hemos podido observar es que ha caído el empleo en todos los sectores, sin excepción. La mayor caída en volumen se ha producido en el sector servicios, con 56.000 empleos menos. Lo que ocurre es que, como es el sector más grande, es la caída menos intensa en términos porcentuales. La mayor caída en términos porcentuales se ha producido en agricultura, que ha perdido 27.000 afiliados y eso supone un 3,5% del empleo del sector. Y industria y construcción también han perdido empleo en el entorno del 1,3%, lo que bueno pues refleja que en este caso nadie se ha escapado de este mal comportamiento. Vamos conociendo más cosas que publica el INE en este dato de la EPA. Por ejemplo, que el número de hogares con todos sus miembros en paro creció en 49.700 en el primer trimestre, se sitúa al borde de los 978.000 hogares con todos sus miembros en paro y que la mayor parte del ajuste se la lleva el sector privado. El empleo privado descendió en más de 114.000 personas en el primer trimestre, mientras que el empleo público bajó mucho menos, 25.600 personas. ¿Qué te dice esto, Valentín? Bueno, hay que recordar que veníamos con un dato de empleo público de récord histórico. Lo hemos ido superando casi trimestre a trimestre, pero ahora mismo el nivel de empleo público está en 3.551.000. Y bueno, pues hay que recordar que hace no tanto, justo antes de la pandemia, estábamos como en 3.200.000. O sea que sin duda el gran ganador de estos últimos años ha sido el sector público en términos de empleo y bueno, pues el hecho de que en este trimestre, aunque bajan los dos, pues la caída sea más voluminosa en el sector privado, pues sigue reflejando que bueno, pues que al fin y al cabo es el sector que más ha sufrido y que más está sufriendo el ajuste, el sector privado, ¿no? Vamos a hablar de una referencia más. Dice el INE que el número de asalariados con contrato indefinido fijó un nuevo máximo en el primer trimestre, aumentó en 103.000 personas, supera los 15,2 millones por primera vez de la serie de la EPA. No sé si nos da algo de luz este dato de la EPA sobre indefinidos, los famosos fijos discontinuos. ¿Hay algo que se pueda sacar de ahí en claro? Bueno, lo que se puede sacar en claro es que
que como sabemos que actividades que son estacionales o temporales pues se están materializando en términos laborales con contratos indefinidos, que luego son de muy corta duración, pero son contratos indefinidos, pues cuando la encuesta de población activa mide este fenómeno, pues lo que ve es que hay muchos trabajadores con contrato indefinido. ¿Cuánto les va a durar? Bueno, pues a unos más y a otros menos, pero ya sabemos que la mortalidad de estos contratos es muy alta, ¿no? Entonces, no es extraño ver que el número de trabajadores con contrato indefinido está en un nivel máximo. Lo extraño sería lo contrario, pero como hemos comentado, sobre todo cuando hablamos de los datos de la contratación mensual, pues ya vemos que luego estos contratos muchas veces duran días, ¿no? Valentín Bote, director de Randstad Research, analizando este dato de la EPA que acabamos de conocer. Gracias, como siempre, que vaya bien. Un placer, como siempre. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Empieza por A, fabricantes e instaladores de ventanas. Afan Decor. Contiene la D, 97 de cada 100 clientes les recomiendan. Afan Decor. Termina por R, te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro, si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Grupo Afan Decor, proveedor oficial de accesorios Montecarlo. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Radio Intereconomía. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Las 9:18 de la mañana, IBEX 35 que sube más de medio punto, consolida los 11.000 puntos, estamos en 11.060 ahora mismo y sigue de fiesta el Banco Sabadell. Hablamos con su director financiero hace unos minutos. Ayer se disparaba en bolsa y hoy sigue liderando las ganancias del IBEX 35. En el resto de Europa vemos como no han gustado nada a los inversores las cuentas de Airbus, tampoco siguen sin gustar las de BASF, las presentaba ayer pero sigue cayendo la compañía. Muy bien hoy Saint-Gobain, muy pendientes también del debut en bolsa de CVC Capital Partners y estamos viendo la bolsa de Londres como Anglo American baja. Casi un punto después de rechazar su junta esa OPA, esa oferta que presentaba por la minera, la BHP Billiton. Vamos al IBEX 35 por dentro a ver cómo están cotizando sus 35 compañías. Comenzamos con Acciona, que de momento una de las más fuertes, subiendo un 2,67%. Acciona a un precio actual de 107,70 € la acción. Rebote para su filial de energías renovables, una de las más castigadas ayer, sube un 2,95, se cambian 19,31. Y vamos con algunos descensos como los de Acerinox. La caída es del 0,3%, el precio por título 10,11 €. ACS sube un 0,6%, los títulos cotizan en 37,92. 175,10 €. Las acciones de la gestora aeroportuaria AENA, que despierta con suaves avances del 0,35%. Citigroup eleva hoy su precio objetivo hasta los 180.
hasta los 210 euros desde los 189 euros anteriores. Recordemos, ahora mismo AENA, 175 euros con 10. Y seguimos con Amadeus, la central de reservas de viajes, sube un 0,7%, se compra y vende en 59,60. Y a diferencia de Acerinox, hoy brilla ArcelorMittal, está subiendo un 1,7%, la otra siderúrgica del IBEX, encabezando hasta los 23 euros con 94. Y entramos en el sector financiero pleno de subidas, el BBVA recupera un 0,75, el precio se eleva a 10,58 euros. Y la mejor de largo tras esa presentación de resultados, Sabadell en el día de ayer, 1,71 €, subiendo Sabadell ahora mismo un 4,75. El Santander gana algo más de 1,5 puntos porcentual, el precio sube a 4,82 €. En cambio, Bankinter se muestra muy plana, consolidando niveles ligeramente arriba a un precio de 7,31 € Bankinter. CaixaBank arriba un 0,64, consolidando los 5 euros por acción. En 5,04 € ha ejecutado ya casi el 75% de su recompra de acciones en las 6 semanas desde que se iniciara ese programa el pasado 14 de marzo. El programa asciende a 500 millones de euros. Bueno, pues subiendo un 0,6% CaixaBank y Unicaja de forma mínima, un 0,17% este viernes a un precio de 1,18 € las acciones de Unicaja. Volvemos al orden alfabético con Cellnex. La compañía de torres de telecomunicaciones comunicaba ayer al cierre sus resultados. Hoy celebra Junta General de Accionistas. Esas cuentas tienen una lectura ligeramente negativa, baja un 0,42 y cotiza en 31,03 €. Los ingresos en el primer trimestre fueron de 946 millones de euros, una mejora del 7% en tasa interanual. Siguen los números rojos, perdió 39 millones, pero esa pérdida es un 57% inferior a la registrada en el primer trimestre del ejercicio anterior. La compañía ha destacado que ese neto, aunque siendo negativo, representa una mejora de 52 millones de euros frente al periodo enero-marzo de 2023, cuando perdió 91 millones. Esto, ha dicho, refleja el crecimiento del EBITDA del grupo. Bueno, pues hoy operando en negativo Cellnex, aunque la caída es muy suave. Continuamos con Logista, avances del 0,55%, precio de compra-venta por acción de 25,52 euros. Enagas arriba un 0,36%, se cambian los títulos en 13,77. Y un comportamiento similar para Endesa, avanza 3 décimas porcentuales y el título que se aproxima a los 17 euros, 16,98 Endesa. Ferrovial se deja un cuarto de punto porcentual, baja a 33,62. Fluidra ganando un 1,32%, precio 19,92 euros. También rebota Grifols tras los descensos de ayer, sube hoy un 1,93 y cotiza en 8,24. Y vemos como Iberdrola, a un precio de 11,54 €, la utility vasca cotiza este viernes con subidas del 0,7%. Morgan Stanley ha subido el precio objetivo de la eléctrica desde 13 a 13,5 euros. Y seguimos con Indra, la consultora tecnológica avanza un 0,22. Precio de cruce 18,14. El verde también para Inditex, un 0,4% arriba, 44,88 euros la acción de Inditex. La Socimi Colonial avanza un 1,3% hasta 5,52 euros. Y un día más de ganancias en la aerolínea IAG, en este caso por encima del 1%, un 1,3% y 2,07 € por cada uno de los títulos del holding de aerolíneas. Y hoy los inversores pasan por caja para recoger parte de los beneficios obtenidos ayer cuando Rovi subió más de un 6%. Hoy los títulos de los laboratorios farmacéuticos pierden un punto porcentual, cotizan en 83,85. Y se revalorizan los títulos de la aseguradora Mapfre un 0,35%. El precio actual 2,28 €. Movimientos estrechos al alza para la hotelera Meliá, sube un 0,15 en 7,38. También moderada la ganancia de Merlin Properties, aunque mejor que Meliá. Merlin sube un 0,48, 10,40 € por cada uno de los títulos de la Socimi. Naturgy ayer perdía en torno a un 2%, hoy recupera un 0,43, 23,48 último cambio. Y pérdidas muy ligeras que apenas dejan cambios en Redella, está bajando un 0,13, precio de 15,62 € acción. La petrolera Repsol se aleja de los 15 euros por título, se cambia en 14,93, pierde casi medio punto porcentual. La constructora SACIR cotiza un precio de 3,35 €, sus acciones suben un 1,27. Rebota hoy Solaria como Acciona Energía, ayer fueron compañías duramente castigadas
castigadas en bolsa. Hoy Solaria sube un 2,37, cotiza 9,72 €. Y de nuevo subidas en Telefónica, hoy del 0,65%, 4,17 € el precio de las acciones de la operadora, y el IBEX, que se mantiene en positivo, 11.069 puntos. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 10 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. 9:27 minutos de la mañana. Vamos a buscar el análisis de lo que está pasando, para entender lo que está pasando en la renta variable europea esta mañana, con la ayuda de Francisco Simón, es responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo esta última sesión de la semana en Europa? Una semana que vamos a cerrar hoy, en la que hay que destacar ¿qué? ¿Cómo tenemos a los mercados? Pues los tenemos con un tono positivo. La verdad es que la buena publicación de los datos en Estados Unidos ayer por parte de las principales más grandes compañías tecnológicas, pues ha sido un tono positivo para el mercado en Asia, que continúa en Europa, con lo que en principio parece que la semana va a terminar con un tono positivo. ¿En qué estáis mirando ahora mismo en lo que oportunidades de inversión se refiere? ¿Dónde las podemos encontrar en este entorno en el que todavía no tenemos muy claro qué van a hacer los bancos centrales? Ahora te preguntaré por datos que conocíamos ayer y que vamos a conocer a lo largo del día de hoy. ¿Dónde veis oportunidades de inversión? ¿Dónde estáis mirando? Sí, nosotros vemos oportunidades en general en mercado. Vemos un entorno que está bastante favorable para la inversión, tanto en la parte de activos de riesgo, porque aunque tenemos mucha incertidumbre, y además yo creo que siempre encontramos puntos de incertidumbre, nunca se tiene tan claro como para decir, no, ahora es el momento claro para invertir, pero tenemos como de unas perspectivas de crecimiento de fondo bastante positivas. Estamos esperando recuperación de crecimiento en la eurozona, en Reino Unido. Estados Unidos tiene un crecimiento muy sólido y fuerte, y creemos que hacia adelante las expectativas que tenemos para los crecimientos de beneficios de las empresas son positivos, con lo que la inversión en renta variable, teniendo en cuenta que puede haber ruido en el corto plazo porque tenemos mucha incertidumbre macro, es una buena inversión. Pero luego, por otra parte, en renta fija estamos viendo también oportunidades, especialmente en la parte más corta de la curva, que tiene menos sensibilidad a lo que serían las políticas de los bancos centrales, porque los tipos ya están muy altos, y aquí la duda es si los vamos a tener a lo mejor un poquito más altos durante más tiempo, o van a bajar antes, ¿no? Pero los niveles son muy atractivos, me refiero a las partes más cortas, pues 1 año, 2 años, y ahí tenemos rentabilidades atractivas que no tienen tanta volatilidad,
no se ven sujetos a tanta variación en precio. Las partes más largas de la curva sí que estamos viendo mucha más variabilidad en las expectativas de los bancos centrales. Parecía que en la última parte del año pasado habíamos hecho ya todo el trabajo del camino de la inflación, iba por el camino correcto, y se esperaban muchas bajadas por parte de los bancos centrales, y ahora los últimos datos de inflación pues están sorprendiendo al alza. No ha cambiado la trayectoria, seguimos yendo hacia ese 2%, pero sí que quizá empieza a haber muchas más dudas de ¿lo vamos a hacer como lo estábamos esperando, lo estábamos viendo, o vamos a tardar mucho más? Va a ser más difícil la llegada a ese objetivo del 2%. Los bancos centrales se van a poner nerviosos por el camino, van a cambiar el tono de política monetaria. Toda esta incertidumbre está pesando en los mercados, no solo de renta fija, sino que también hemos visto como la renta variable, teniendo unos sólidos fundamentales, pues este mes de abril ha estado más floja. ¿Podemos tener, ya que hablamos de bancos centrales y de expectativas, podemos tener hoy un susto por el lado del PCE en Estados Unidos, Francisco? A ver, respecto a lo que se estaba esperando y de lo que está esperando el mercado, que es 0,3 mes sobre mes, creemos que sí que va a haber susto. Más que nada y es un susto relativo, porque ayer ya tuvimos datos de PIB y del deflactor del PIB, el trimestral. Entonces, como ya sabíamos los datos del Core PCE de enero y febrero y tenemos el trimestral, podemos calcular cuál es el implícito. Si no ha habido revisiones de los datos de inflación core en Estados Unidos de los meses de enero y febrero, la matemática nos dice que tendría que salir un 0,48% de mes sobre mes, cuando el mercado está esperando 0,30%. Como digo, esto ya se sabía ayer cuando se publicó el dato de PIB y deflactor, y vimos cómo lo recogían los tipos al alza. Ayer vimos cómo justo con el dato subían los tipos. Mucha gente está diciendo, más miedo a la estagflación. Bueno, pero cuando mirábamos el dato de PIB en conjunto, no es tan malo, ¿no? Es un dato que está mostrando pues solidez todavía en la demanda nacional estadounidense. Sí que hubo pues tema de stocks y de sector exterior que hicieron el número algo menos brillante, pero de fondo la economía es buena y sí que tenemos esa presión inflacionista todavía, o esos datos de precios que les está costando bajar y que no están yendo tan rápidos como nosotros estábamos viendo ya a final de año. Porque los últimos datos de inflación en el último trimestre del año pasado eran muy buenos. Entonces, esto sí que ha venido un poco pues como sorpresa, ¿no? Como decepción. Y aquí claramente creemos que la Reserva Federal, pues teniendo en cuenta la reciente evolución, pues va a ser más cauta, va a ser más cuidadosa a la hora de bajar tipos, y esto ya se ha puesto en precio, y la clave va a ser seguir monitorizando los datos de inflación y también datos de actividad. Datos de empleo que tendremos la semana que viene, eso va a ser también un foco muy importante para el mercado. Te hago la última, Francisco, temporada de resultados, que sigue avanzando a paso firme. ¿Cómo la estáis viendo? ¿Qué conclusiones estáis sacando de momento? Pues la verdad es que la vemos bastante positiva, ¿no? De hecho, ha sido como un bálsamo para la incertidumbre que nos estaba viniendo por el tema de tipos de interés, ¿no? Por la inflación, con esa volatilidad de tipos que había afectado pues también a los mercados de acciones, y hemos visto pues cómo ha servido también pues para poner un suelo, para mejorar el tono de los mercados. Hemos visto como buenas empresas tecnológicas pues están sorprendiendo al alza. También estamos teniendo titulares así como más sorprendentes o más negativos. Esto, pues, en todas las temporadas de resultados siempre los titulares son muy llamativos, pero en su conjunto, cuando miramos la globalidad de los índices, pues es una temporada de resultados sólida. Y lo importante es que los números están bien y que hacia adelante también pinta que van a tener pues un buen tono. Con lo que en el horizonte lo que estaríamos viendo es crecimiento de beneficios. Las compañías no están teniendo problemas significativos, están teniendo un entorno favorable para continuar con sus negocios y generar beneficios. Pues así tenemos al mercado. Así es la situación. Francisco Simón, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander la semana. Gracias por las explicaciones. Que vaya bien el día, siga bien el negocio. Igualmente. Nada. Vamos al mercado. IBEX 35, tiempo real, 11.075 puntos. Ojo, que sube ya un 0,8%. Sigue liderando las subidas el Banco Sabadell, 5% arriba prácticamente. Le sigue Acciona Renovables con un avance del 4% y un 3,5% subiendo su matriz. Acciona en el lado negativo, lo peor hoy,
Laboratorios farmacéuticos Rovi, que se deja un 1,4%. En el mercado continuo, nombres propios, Ángeles. Adolfo Domínguez está cayendo un 1,10, cotiza en 4,55, ha presentado cuentas esta mañana. Sus ventas han crecido casi un 11% en el ejercicio 2023-24. Va de marzo del 2023 a febrero de este año. Alcanzan los 126,7 millones de euros. El beneficio neto ha sido de 0,7 millones. La compañía dice que han mejorado las principales magnitudes de su cuenta respecto al ejercicio anterior, pero el mercado está teniendo una lectura negativa. También ha publicado hoy cuentas Prosegur Cash. En este caso, los títulos están repitiendo el cierre de ayer en 51 céntimos. Beneficio neto consolidado 17,7 millones de euros en el trimestre, mejora del 25,3 en tasa interanual. Como les digo, sin movimientos en los títulos, y también se han publicado cuentas de Alantra Partners, que tampoco se mueve, 9 euros justos. El beneficio neto atribuible fue de 500.000 euros, con una mejora del 14,6%. La Junta General de Accionistas ha aprobado la distribución de un dividendo de 0,08 por acción, que será abonado el próximo 10 de mayo. Y ahora vamos con los que suben y bajan. Entre los peores, Nicolás Correa se deja un 3,7%. Tenemos a Airbus bajando un 2,65% y Naturhaus perdiendo también más de 2 puntos porcentuales. Y ojo, porque los tres valores que más suben del continuo también pertenecen al IBEX. Avances que superan el 4% en Sabadell, Acciona Energías Renovables, y en su matriz en Acciona por detrás. Grenergy Renovables gana un 3%, Grifols subiendo un 2,95%. Tenemos también a Soltec arriba un 2,54%. Por lo tanto, hoy estamos viendo una toma generalizada de posiciones en el sector de energías renovables. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y los nombres propios en Europa los encontramos en París y en Ámsterdam. De momento, los títulos de Airbus corrigen un 2,7%. Es el farolillo rojo del CAC, después de informar de una fuerte caída de beneficio operativo. El EBIT, 600 millones de euros, un trimestre muy por debajo de las expectativas de lo que esperaba el mercado. También los ingresos se quedan en 12.800 millones. Ha entregado 142 aviones en estos 3 primeros meses de 2024. Cayendo un 2,7% Airbus y Saint-Gobain, con avances de más del 5%. La compañía ha facturado 11.360 millones de euros. Un año antes facturaba más, 12.410 millones, pero el dato está por encima de lo esperado por el mercado y también muy buen tono al margen ya del CAC, pero también parisina. Nexity avanza un 8%. La compañía ha registrado una caída de la facturación en el primer trimestre, pero ha quedado, dice, por encima de las expectativas en un contexto, dicen, de transformación y desapalancamiento. Y también hay que hablar de la gestora británica CVC, que hoy debutaba en la bolsa de Ámsterdam, y de qué manera está subiendo, pues vamos a decirlo, más de un 20%, un 22,26, ahora mismo en 17,19 euros los títulos. Debutaban a un precio de 14 euros por acción, lo que supone una capitalización bursátil de 14.000 millones de euros. Y también vamos a ver lo que está haciendo la química Bosch, una de las compañías que presentaba resultados y que continúa con el impacto de esos resultados negativos. Está cayendo más de un 4% dentro del DAX. En el otro lado de la tabla tenemos a la farmacéutica Bayer subiendo un 2%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Aprende a invertir con Banco Big. 9:39 minutos de la mañana. Aprendemos a invertir una semana más a esta hora, viernes, aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía con Banco Big, con Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Big. ¿Qué tal, Nicolás? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Rubén. ¿Qué tal estás? Encantado de saludarte y de recibirte. Una nueva edición. Hoy retomamos diccionario bursátil. Vamos a hablar de términos con los que tenemos que estar o deberíamos estar familiarizados. Y si no,
estamos a tiempo en los mercados financieros. Es que vamos a aprender algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un poco diccionario, ¿no? Hasta donde lleguemos. Sí. Si empezamos por la A, que hay que aprender que no sepamos. Pues sí, hoy comenzamos dentro de la sección de Aprende a Invertir, pues una subsección que hemos inventado aquí del diccionario bursátil, y hoy empezamos con las primeras letras del abecedario. Empezamos con la A y hablamos de la palabra, o bueno, el término arca, que no tiene nada que ver con el arca de Noé, no tiene nada que ver con eso, sino hablamos de un mercado de ETFs en Estados Unidos. Es decir, el mercado arca es el mercado más negociado del mundo, con miles de millones de activos cotizando en ETFs. Y lo he sacado a colación debido, sobre todo Rubén, de que de este mercado no es posible acceder para inversores minoristas europeos desde 2018 por la normativa ESMA. Es importante saberlo. Y me parece que tenemos que buscar las alternativas en otros mercados que sean distintos al ARCA. El ARCA está vetado para estos inversores minoristas en Europa desde el 2018, creemos que va a seguir así, y por lo tanto vamos a tener que buscar por las alternativas de ETFs, del SP500, del Nasdaq, de sectores de la energía americana y demás, lo tenemos que buscar en Europa. Entonces, bueno, es importante saber que el ARCA es el mercado más negociado de ETF en Estados Unidos y que tenemos que recurrir a otros mercados de ETFs, en este caso para operar en ETFs. Con la ARCA, vamos con la B. Bueno, con la B tenemos la beta, término estadístico, nos vamos totalmente al otro extremo de la terminología y del mercado financiero, porque la beta, al final te digo, es un término estadístico probabilístico que se utiliza para ver cuándo un valor es defensivo, agresivo o neutral con el mercado. Normalmente cuando hablamos de una beta, por ejemplo, decimos, este valor, por ejemplo, Walmart, pues tiene una beta de 0,80. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos con un valor defensivo, es decir, Walmart, respecto al SP500, se va a comportar de manera más defensiva, es decir, cuando suba el mercado el SP500, Walmart va a subir estadísticamente menos, y cuando baje el SP500 va a ser un valor defensivo, como ya sabemos, y va a caer menos. Es muy interesante. Al contrario, nos vamos con Nvidia beta 1,5, pues sabemos que es más sensible a los movimientos de mercado. Cuando son alcistas va a subir mucho más. Y cuando son bajistas, pues vamos a tener que tener más cuidado con compañías como Nvidia, como compañías como inteligencia artificial y tecnológicas en general, bancos también, con una beta superior a 1. Y bueno, pues en este sentido, la beta es muy fácil de medir y muy fácil de identificar cuando un valor es agresivo, defensivo o neutral. Cuanto más por encima de uno esté esa beta, más emociones fuertes, ¿no? Mucho más. Para arriba. Generalmente mucho más. Para abajo. Venga, vamos con el tercer término de hoy, con la C. Bueno, con la C vamos a entrar en un producto financiero, un instrumento financiero que muchos oyentes conocerán, que se llama Contract for Difference, instituido sobre todo en los años 80 en Londres, en el mercado de Londres, y que son derivados, y es un sintético, fíjate, es un sintético para operar en un espejo de la acción, es decir, un CFD puede haber los de acciones, puede haber CFDs de índices, y son productos derivados, con los cuales exige un apalancamiento que tenemos que tener mucho cuidado, y desde aquí advertimos a todos los oyentes que nos están escuchando que antes de operar con CFDs tienen que formarse. ¿Por qué, Rubén? Sobre todo por el tema del apalancamiento, por un tema de garantías, porque nosotros no vamos a comprar el activo, no es un activo para nosotros es un pasivo, es una deuda, y como todo nos va a dar el poder de apalancarnos y de trabajar con importes mayores a lo que es nuestra cuenta. Pero todo eso tiene mucho riesgo. Lo que hemos hablado con compañías, por ejemplo, linkando un poco, enlazando con lo que hemos hablado de la beta, si tenemos compañías con mucho riesgo, nos estamos exponiendo con apalancamiento y con riesgo de la acción. Es decir, vamos a tener que tener mucho cuidado con este tipo de productos como los CFDs. Para ello, mucha formación, mucha práctica, y una vez que sepamos los riesgos, lo podemos utilizar como cualquier otro instrumento. Seguimos avanzando de letra. Vamos, después de la C, vamos con la C. D de Dinamarca, ¿qué más? D de derechos de suscripción. Los famosos derechos de suscripción, cuando tenemos una ampliación de capital, sobre todo como inversores, nosotros tenemos la propiedad de una pequeña parte del capital social de las compañías, y si mi compañía, Banco Santander, va a ampliar el capital, yo tengo unos derechos de suscripción, tengo derechos sobre otros inversores que no están dentro de la acción a comprar o a acudir a esa ampliación de capital con un derecho de suscripción preferente, es decir,
con una calidad mejor y voy a entrar con mucha más preferencia, digamos. Estos derechos de suscripción se pueden vender en el mercado si yo no quiero acudir a la ampliación. Y tenemos que saber también que son tributables, o sea, tenemos que pagar a Hacienda si vendemos esos derechos desde el año 2017 prácticamente, tenemos que tributar por esa venta de derechos que antes no se hacía. Al final no es una gran cantidad, salvo que tengamos muchas acciones. Y bueno, pues interesante saber que los derechos de suscripción, pues eso, nos dan la posibilidad de acudir a la ampliación de capital y evitar esa dilución de muchos inversores con las acciones, que a veces pasa por el tema de que la compañía amplía el número de acciones y nos podemos quedar un poco diluidos con el precio. Venga, vamos con dos más, si te parece, y otro día ya seguimos con nuestro diccionario económico. Vamos por la E. Es un término que hay épocas en las que se oye mucho más, hay algunas que no suena mucho. Esta inflación. Muy bien, sí, Rubén. Como tú lo has dicho, esta inflación viene de... Bueno, no sabemos dónde viene, sabemos que se utiliza desde hace varios siglos y al final, para que los oyentes sabrán perfectamente lo que significa, pero lo recordamos, y es simplemente un crecimiento nulo, es decir, un crecimiento económico de un país nulo con unos elevados tipos de interés. Es decir, lo que está haciendo es ahogar la economía, es esta inflación. Podemos ver, bueno, hay discusión ahí, ¿no? Si Alemania está en esta inflación, si otros países de la Unión Europea están en esta inflación, porque tenemos unos tipos de interés elevados y tenemos básicamente un crecimiento ahora mismo cero. Entonces, pues eso, tener en cuenta este término, este palabrejo que se llama esta inflación, para entender que a veces en los mercados puede suceder y que cuando sucede es algo negativo. O sea, por supuesto, o sea, el crecer por debajo de cero o a cero y tener los tipos elevados, lo único que va a hacer es ahogar la economía y presentar más problemas, que en este caso los que se tienen que ocupar, Rubén, son tanto el Banco Central Europeo, la Reserva Federal o los bancos centrales de otros gobiernos. El último de hoy, F. Bueno, vamos con el último. En este caso hablamos de free float. El free float también es más parecido a lo que hemos hablado de los derechos de suscripción, no tiene nada que ver, pero en esa terminología, en ese mundillo, el free float es el capital circulante de acciones que tiene en porcentaje esa compañía. Simplemente, si la compañía tiene un free float mayor, quiere decir que se están negociando más acciones de la compañía a nivel minorista, individual, y que en este caso nos va a permitir entrar en una compañía con mucha liquidez, digamos. Bueno, pues hasta ahí llegamos hoy. Dejamos muchos más términos, ¿eh? Nos queda diccionario bursátil por delante, aprendiendo a invertir, aprendiendo términos que a veces conocemos o pensamos que no tenemos más o menos claro, pues que no quede por nosotros y que no quede por Nicolás del Río, analista de mercado de Banco Vic, trayéndonos a este espacio, aquí a Radio Intereconomía, esos términos importantes para nuestro día a día de inversores. Nicolás, buen fin de semana. Igualmente, encantado de estar aquí. El viernes que viene. Chao, muchas gracias. Chao. Da 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 di da 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 di da da Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Santander. ¿Estás en Madrid y tienes una empresa? Iberaval impulsa tu negocio. Financiación ágil para pymes y autónomos. Con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid. Finánciate con Iberaval. Iberaval. Financiación empresarial. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Consultorio de Bolsa en marcha. José María Lerma, analista independiente. ¿Cómo estás, Lerma? Buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Buenos días a todos. Viernes y las bolsas en positivo. Ahí va el IBEX con los 11.068 puntos. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es la lectura de lo que está pasando esta semana en los mercados? Bueno, en línea general, si miráramos con un perfil, con una visión un poquito más amplia de lo que es el presente, pues ves como estamos viendo cómo efectivamente se cumple lo que venimos anunciando por aquí hace mucho tiempo, que los mercados son alcistas, que el IBEX se dirigía hacia nuevos máximos anuales, que las bajadas nos daban una oportunidad de compra, y tú mismo lo has comentado, Rubén, tenemos un IBEX en torno a los 11.080 y tuteando con ese nivel de los 11.150 que dejaba esos máximos anteriores, ¿no? Ayer el dato de PIB asustaba a los mercados, un dato de PIB que ya contaban los suscriptores, cuidado, que es bueno para las bolsas. Bueno, pues terminaban recuperando ese 50% de caída, y todo lo que hablemos hoy en una situación de plazo temporal muy cercano lo tenemos en el deflactor que se conocerá a las 14:30 en Estados Unidos. Tenemos una apertura de los mercados americanos que anuncian un Dow Jones en torno a los 38.200, con una vista en los 38.500 y abandonando su subtendencia bajista, un SP que ayer asustaba la rotura de los 5.000 a la baja. Tenemos un anuncio de apertura de contado de esos 5.100, atento a la semana que viene a esos 5.200, y un Nasdaq tan preocupante, justo que ha ido dando, está anunciando una apertura en torno a los 17.600 y atento a esos 17.800. La publicación de resultados de Microsoft y Alphabet ha bastado para disparar el optimismo en los mercados. A mercado cerrado, Alphabet anuncia una apertura de un 11% con nuevos máximos, en Microsoft una apertura de un 4% en niveles de $416, y ahí no queda la cosa. Ojo, porque lunes y martes tenemos los grandes de la banca española, BBVA, Santander, Unicaja, La Caixa, y ya lo vengo reiterando sin parar por aquí. En el sector financiero hay que estar al menos durante el primer semestre. Vale. Por lo tanto, un escenario que parece que los miedos quedan aparcados, nos olvidamos de ellos bastante rápido. Vale, vamos con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Y creo que tengo a Luis al teléfono. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, quería preguntarle al señor analista, tengo acciones de Telefónica con unas minusvalías de un 10% aproximadamente después de haber incluido los dividendos, y Santander la tengo a la par. Y quería saber qué me aconseja, porque como estas empresas, sobre todo Telefónica, me da miedo porque la manera de funcionar de esta empresa es totalmente anormal en el mundo mundial, diríamos. Y eso es lo que quería saber. Daros las gracias anticipadamente y, por favor, dejarme al teléfono para escuchar. También, a ver si me puede dar una pincelada de Apple, que también la tengo con minusvalías de un 8% aproximadamente. Venga. Muchas gracias y espero que paséis buen día. Igualmente, Luis, le dejamos al teléfono. Telefónica, Santander y Apple. Venga. Bueno, pues mire, Luis, en principio el perfil de inversor en el plazo temporal es lo primero que le tiene que decidir a la hora de si aguanta o no. Telefónica en este momento no es para deshacerse de ella. Los 4.17, 4.15 que hoy los está tuteando es un nivel bastante importante, lleva 3 sesiones con él, ha roto el máximo anterior en los 4.10 y el próximo objetivo es 4.24, 4.26. Por lo tanto, es un nivel que yo en este momento le diría no se deshaga de ellas, no espere grandes rentabilidades en un plazo corto,
pero en este momento está en un proceso óptimo, un proceso en el mercado que la está cogiendo bien, ha estado sufriendo mucho tiempo, por lo tanto habrá estado sufriendo mucho con ella. Rentabilidad por dividendos es buena y movimiento al alza le queda, por lo tanto yo en este momento no la desharía. Me está comentando del Banco Santander, sí. El próximo día 30 publica resultados. En la banca lo acabo de decir, hay que estar. Aunque los tipos de interés los bajen, que posiblemente los bajen en junio, y aunque Estados Unidos no necesite bajarlo por una hoja de ruta común de bancos centrales, los empieza a bajar en julio, los tipos de interés son altos y por lo tanto la banca se hincha a ganar dinero y lo estamos viendo. Por lo tanto, Banco Santander, cualquier banco, salvo que trabaje en un intradía en un plazo corto, y por lo que me dice no es así, yo lo aguantaría durante todo este primer semestre. Hay que quitarlo y cara al segundo semestre es donde tendremos que quitar ponderación de la banca. Fíjese que en Banco Santander podemos tener de cara a junio o de cara después de vacaciones un objetivo en torno a los 5,40, 5,50, niveles del 2018, y ahí ya tomar decisiones sobre ella. Me comenta Apple. Apple en Estados Unidos es una de las acciones a mantener en cartera sin duda alguna. Ha estado muy castigada y está muy castigada por sus ventas de iPhone en China. Por lo tanto, el aspecto técnico que tiene es totalmente de recorte en este momento. Dice que perdía, no sé si he oído bien, un 8% en ella. Por lo tanto, las tecnológicas le quedan recorrido al alza. Apple, Intel, que también está dañada, Microsoft, Amazon, Alphabet. Son empresas que hay que estar aún en ellas en este momento. El objetivo de Apple, en principio, y no creo que le tarde mucho, lo tengo fijado en torno a los $180. Y para final de este primer semestre y quizá último del trimestre, volver a sus máximos anteriores de $200. Por lo tanto, fíjese que le estoy hablando de un plazo temporal trimestral, no semanal. Si es así y a usted le parece correcto, yo las aguantaría totalmente. Venga, vamos con un mensajito de audio. Buenos días, soy María de Alicante, para preguntarle al analista que esté hoy en antena para ver si que me dé soportes y resistencias para entrar en Airbus y Brunello Cucinelli. Y si ve alguna otra acción que le guste, pues que me lo comente. Muchas gracias y buen fin de semana. Dime algo de Airbus y la otra Brunello Cucinelli te la dejo de pendiente para después del boletín, ¿vale? Airbus. Vale, correcto. En cuanto a Airbus, me dice que soportes. Yo le voy a dar los soportes, pero en este momento yo le diría que no se plantee una entrada en una acción que está recortando. Deje que terminen esos recortes, porque puede que esos soportes los rompen. Airbus tiene digamos, un posible ajuste de caída en niveles de 150, 148, pero no se planteen entradas cuando una acción baja. Plantéese compras cuando una acción está subiendo. Por lo tanto, esos son los niveles que yo me plantearía. Antes de Airbus, de ese sector, yo sí que, porque decía que le comentara, sí que está con un aspecto mucho mejor. IAG. Vale, mira, toma nota. Si entrarías en BASF, la alemana, BASF, la alemana BASF, si entrarías en Audax, bolsa española, y luego lo que nos preguntaba María, creo que era Brunello Cucinelli, BC es el ticker, B de Barcelona, C de Cáceres, bolsa italiana, y ACS, que nos pregunta otro oyente, compradas a 38,1. Así que entrada en BASF y Audax, Brunello Cucinelli, soportes y resistencias, y sobre ACS nos preguntaba que qué hace, si la liquida o hay posibilidades de que alcance los 40 euros. 38,1 ACS, hasta ahora, Lerma. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-603 o entra en legalitas.com. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más